¿Qué tal amigos de Entre Líneas? Yo soy Aisha Hurtado y hoy me encuentro con Becky Urbina, poeta, escritora, mediadora de lecturas, tiene diversas publicaciones como Algo Azul y A dónde va el sol, además que es ganadora del premio Luces del Comercio y también ganadora del estímulo de la cultura. Hoy nos encontramos aquí para hablar sobre su participación en el festival Ella. Becky, ¿cómo estás? Hola, Aisha, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la lectura? Y luego, si me puedes contar también qué te hizo por decidir ser mediadora de lecturas, ¿no? ¿Cuál fue ese paso que dijiste, sí, tengo que hacer? Claro, qué bonita pregunta y qué difícil porque estoy segura que ha sido en la niñez. Mi papá era quien me empezó a traer muchos libros. Ahora, antes de leerlos por mí misma, recuerdo que mi mamá, mi papá compartían cuentos conmigo. Pero uno de los primeros que recuerdo así claramente, porque me pasaba con el libro de arriba abajo por la casa llorando y llorando, era Pinocho. Pero Pinocho la novela, ¿no? De Carlo Collodi, y sufría con todas las desventuras que le pasaban al pobre Pinocho y Oh, me imagino. un humano también, ¿no? Entonces, pues me acuerdo un libro que me marcó mucho siendo pequeña, ¿no? Y bueno, cada vez que terminaba un libro, me acuerdo que le decía a mi papá, quería otro, y así me iba abasteciendo, ¿no? De nuevas lecturas. Y en cuanto a la mediación, bueno, antes de la mediación tal vez llegué a la escritura, este, y más adelante, ya cuando he sido mamá, el 2014 que tuve a mi hijo Vicente, me empecé a interesar por los libros para niños, ¿no? Ujú. Por leerlos, explorar un poco, buscar en librerías. Y poco a poco me fui convirtiendo en una mediadora para él, ¿no? Claro. Presentándole los libros, seleccionando, preguntándole conforme iba creciendo. Y justo coincidió que el 2016 tuve mi primera experiencia ya como mediadora en sí en la Casa de la Ujú. Literatura. Yo ya daba algunos talleres de escritura, sobre todo, pero entré un poco de manera intuitiva en el mundo de la mediación y ahí en la Casa de la Literatura sí me ayudó muchísimo la formación que pude recibir, ¿no? Ujú. Bueno, como me cuentas, prácticamente tus inicios fueron con tu hijito, ¿no? Tú llegaste a sentir lo que era introducir las nuevas lecturas, a querer que genere esa conexión con los libros, ¿no? Entonces, bueno, una pregunta que quisiera hacerte sería si lo que entiendo es que la mediación es un acto compartido. ¿Qué papel juegan en todo caso los lectores en esta construcción de significados? Ujú. Bueno, los lectores desempeñan el papel más importante, ¿no? Porque el Ujú. mediador, la mediadora busca generar tal vez un vínculo, un puente entre los lectores y los libros que se les presentan. Aunque la mediación también existe en otro tipo de formatos, de lenguajes, ¿no? Se puede hacer mediación, por ejemplo, con cine. Luego de ver una película, tú compartes con tus amigos y estás haciendo de alguna manera mediación, ¿no? Al Ujú. tratar de crear juntos significados en torno a lo visto. Pasa lo mismo con los libros, es tratar de que el lector desempeñe un papel activo también, ¿no? Que desde su propia Ujú. experiencia, desde sus propias lecturas previas, su forma de ver el mundo, pueda construir esos significados. Entonces, el lector también asume en cierta forma una postura creativa, como hace una nueva creación, ¿no? Completa la creación del libro que está leyendo con su propia interpretación, su propia construcción de sentidos. Claro, justo ahora que hablamos de la mediación, o sea, cuando uno piensa en leer, realmente a veces uno piensa que es una actividad muy solitaria, ¿no? Pero aquí nos hace ver que no, que sí que realmente la lectura es algo que se puede dar en conjunto, con distintas perspectivas. Si me puedes comentar algo más de eso. Sí, yo creo que una manera excelente de leer es leer en comunidad.
ya sea en familia, entre amigos, en un club de lectura, en una comunidad lectora, porque escuchando también las posiciones, las interpretaciones de cada persona con la que compartimos la lectura, Ujú, también nutrimos nuestra propia lectura, ¿no? Y también nos ponemos en distintas, bueno, en el contexto, en de dónde viene la idea de cada uno, nos ponemos en su lugar de alguna manera, ¿no? Entonces ujú. es súper rico porque así vemos que la lectura depende mucho también de quién lee, qué construya en torno a cada libro, va a tener que ver también con quién es. Por ejemplo, tú que tienes más que todo especialidad en lo que es la lectura infantil, ¿cómo cuál es el proceso para introducir a los niños a la lectura, no? ¿Cuáles son los temas que se les introducen? ¿De qué manera? ¿Por edades? Etcétera, etcétera. Eh, yo siento que en los libros actuales para niños, entre comillas, no Ujú, hay necesariamente una edad determinada así tan exactamente, ¿no? Los libros ujú, son, sobre todo los libros álbum, por ejemplo, tienen un público muy amplio porque se pueden interpretar a distintos niveles. Entonces, a veces un libro que puede funcionar con niños de 4 o 5 años también puede funcionar con adolescentes, con adultos, porque cada uno lo lee desde su nivel lector, podríamos decir. Y ujú. bueno, en todo caso, en los niños más pequeñitos, en la primera infancia, muchas veces se suele usar libros de otro formato más resistente, porque para Ujú, ellos lo primero que es el libro es un objeto, ¿no? Un objeto con claro. el que empiezan a familiarizarse, a jugar, lo muerden, y poco a poco ya van descubriendo algo más en ellos, pero lo primero que ven en un libro no es la lectura en sí, sino el objeto, ¿no? Ujú, En una, hay una fundación, librería en Colombia que se llama Espantapájaros y ahí tienen una sección dentro de la parte de librería que se llama Los más mordidos, los libros más mordidos, ¿no? Que son los más que ujú. por los pequeñitos. Y bueno, eso también llama la atención porque empiezas a ver qué otras cosas puede ser que les atraigan de un libro, ¿no? Los colores, las ilustraciones, Mm. las formas, lo que descubren en ellos, ¿no? Entonces sí, estos libros tal vez son los primeros para poder acercar a los pequeños, pero lo interesante es ir construyendo un camino lector, ¿no? Ir mostrándoles libros de distintos tipos, formatos, estilos, lenguajes. Y bueno, porque también el libro viene a ser como un objeto de arte, ¿no? Entonces también es una forma de apreciación estética, artística. Entonces, tú podrías decir que los libros infantiles no solo están hechos para, bueno, entretener o guiar a los más pequeños, sino que nosotros como adultos también podemos, bueno, disfrutarlos, ¿no? Aprender con ellos junto con nuestros hijos, quizás en general. Sí, así es. Pienso que tal vez los mejores libros para niños son los que no son solo para niños, ¿no? Los que Claro. no buscan infantilizar o dirigirse específicamente de una manera solamente a los niños, sino que también son aptos para compartir con los adultos, ¿no? Ya sean sus padres o quienes también voluntariamente les llama la atención, les gustan este tipo de libros, ¿no? Ujú. Ahora quisiera hablarte sobre, bueno, los retos, ¿no? Que sí que enfrenta en general esta labor de mediación de lectura acá en nuestro país, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, hay bastante acceder a un libro prácticamente a veces tiende a ser un privilegio, ¿no? Hay muchas desigualdades y no todas las infancias pueden, pues, bueno, acceder a ellos, ¿no? Sí, el acceso de hecho es un problema a nivel estructural en nuestro país. Ujú, Sin embargo, lo que sí creo que deberíamos de rescatar, intentar también difundir, es el gran trabajo que hacen muchas bibliotecas. Eh, ujú. no solo públicas, tal vez no tenemos tantas bibliotecas públicas como deberíamos, ¿no? Sería Sí, es ideal bajo. que las hayan en todas las localidades, pero las que hay deberíamos de tratar de difundirlas más, ¿no? Y que la gente llegue Ujú. a ellas, que pueda acceder ahí
a libros de calidad, ¿no? Y que podamos también ir haciéndolas crecer. Hay muchas bibliotecas también comunales, independientes, que desempeñan un trabajo excelente, ¿no? Pero sí, ese definitivamente es un problema, la falta de acceso al libro y de espacios de lectura a los que pueda llegar niños y grandes a leer, ¿no? Claro, y me imagino que, por ejemplo, en nuestro país, que tiene una población bastante diversa, por ejemplo, eh, en la mediación de lectura también me imagino que se implementan o se tienen que implementar, pero no estoy segura, eh, que este aprendizaje se dé en las lenguas originarias, ¿no? Porque me imagino que no hacer lo mismo un libro en español para una persona cuya lengua principal es español, como que le entregues un libro a un niño quechohablante o de habla aymara, ¿no? Claro, es importantísimo. Bueno, hay algunas editoriales que tienen ese tipo de ediciones bilingües, ¿no? Ujú, Español y quechua, español y aymara, ¿no? Hay un libro lindo que sacó Aleteia, Es Mágico, ¿no? Que está en ujú, español y en quechua, y a mí me parece una hermosura de libro. Y bueno, que también se puede acercar a quechohablantes. Y claro, creo que si bien una biblioteca puede tener muchos libros escritos en español, que es la lengua, digamos, más hablada, digamos, en donde vivimos, no deberíamos de dejar de tener algunos materiales bibliográficos también en lenguas originarias para poder ujú, compartirlos y que puedan también encontrar un poco de su identidad en ellos, ¿no? claro. ¿Cómo? Bueno, así una pregunta, pues yo me imagino que te preguntan bastante, digamos, ¿qué libros recomiendas, no? Para empezar con la lectura o tu libro favorito. Y sí quisiera saber si me puedes decir uno o dos libros que nos recomiendas, pero también libros que no recomiendas para empezar a leer o que sientes que, ajá, que sientes que realmente no alimentan ese interés por la lectura, especialmente las infancias, ¿no? Claro. A ver, empiezo con algunos que recomiendo. Ujú. Alicia en el País de las Maravillas para mí ha sido uno de mis libros favoritos desde muy pequeña. Incluso mi poemario se llama Camping en el País de las Maravillas, porque creo que ese vínculo igual siempre estuvo muy presente para mí, ¿no? Entonces es un libro que me parece muy bueno para las infancias, quizás no para niños tan pequeñitos, pero sí a Ujú. partir de los 7, 8 años y también dependiendo mucho de sus hábitos lectores, ¿no? O sea, que hay quienes leen desde muy pequeñitos y libros Sí. bastante extensos, ¿no? Y este libro, bueno, tiene un poco de todo, tiene sinsentido, tiene humor, tiene ironía, que son también herramientas, yo diría, que me interesan mucho en la escritura, en la literatura, ¿no? Entonces, Ujú. y además es un libro que es apreciado también por adultos, ¿no? No solamente por niños. Mira, justo tengo un libro a la mano porque lo he trabajado ayer en un A taller. ver, sí. Este es un libro de Micaela Chirif, me encanta, Ajá. Desayuno. Se ve Es muy una edición bonito. de polifonía, es un libro álbum. Bueno, Ajá. Micaela Chirif es una capa en el libro álbum, ¿no? En el género de libro Ujú. álbum. Ha publicado muchos libros muy bonitos, muy interesantes. Este es uno de sus primeros libros, pero también es uno de los que yo más disfruto, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la imaginación y algo lindo también es que el personaje de este libro no es un niño. Solemos pensar que en los libros para niños el personaje siempre tiene que ser un niño, una niña. En este libro, el personaje principal, digamos, la protagonista es una abuelita. Oh, sí, claro. Ah, guau. O sea, y más o menos Bueno, no se es los quiero cierto, yo spoilear, pero claro, claro, claro. el libro se llama Desayuno, entonces se ve a la abuelita en la cocina preparando el desayuno, ¿no? Y va diciendo lo que le gusta hacer, escoger la fruta, hacer un café con leche y esto y el otro, pero a la par van ingresando a su cocina personajes fantásticos o seres marinos también, ¿no? Entonces es un Ujú. juego un poco entre la realidad, la cotidianidad de preparar el desayuno
y a la vez la imaginación que empieza a entrar, ¿no? Porque ella está también interactuando con estos personajes. Claro, siempre se dice que leer es, bueno, importante, ¿no? Pero ¿por qué crees tú que realmente lo es? O sea, claro, siempre te dicen, no, lee, que te vas a volver sonso, qué sé yo, pero ¿por qué tú crees que la lectura es, claro, o sea, vital en nosotros, necesaria? Mira, en realidad por muchas razones, ¿ya? Pero para decir algunas, yo diría que porque te abres a otros mundos. O sea, Ujú, tú tienes tu propia realidad, tus propias dificultades, tus propios problemas, un lugar específico en el que vives. Pero cuando lees, de alguna manera conoces otros mundos, no solamente en cuanto al lugar físico, porque bueno, porque puede ser que este libro, por ejemplo, se desarrolla en la playa, ¿no? ujú, Alicia en el País de las Maravillas se desarrolla en el País de las Maravillas, en Wonderland, con sus propias particularidades. Entonces, claro. al entrar a un nuevo libro, estás entrando también a la lógica de ese mundo y es una forma también de conocer algo más allá de lo que conoces, ¿no? También Ujú. vincularte con el personaje, tal vez identificarte, tal vez sentirte leído de alguna manera, como que hubieran escrito alguna historia que tiene que ver mucho contigo o que a la vez puede ser muy ajena a lo que tú vives y también te lleva a entender mejor otras realidades, otras posibilidades, ¿no? Claro, entonces la lectura vendría a ser no solo un tema meramente cultural, ¿no? Sino que también es una forma de acceso al pensamiento crítico, porque al llevarte a distintas realidades te hace, bueno, ver con un poco más, entrometerte en el otro, ¿no? En sus experiencias, en lo que está viviendo. Entonces, más o menos algo así iría mi pregunta. En un país como el nuestro, donde cada vez hay más censura y represión, y que por otro lado, históricamente, pues los regímenes que hemos tenido han tratado de controlar lo que la gente piensa, lo que la gente lee, lo que nuestras propias infancias también van a leer y lo que van a consumir. ¿Qué papel crees que juega la mediación lectora como una herramienta de resistencia? Y si crees que la literatura infantil y la mediación lectora, claro, están en riesgo de ser censuradas, ya viene una censura, todavía no. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Sí, bueno, en verdad la censura ha existido creo desde siempre, ¿no? Hay una Ujú, larga data de libros censurados, muchas veces en periodos de dictadura en distintos lugares, ¿no? Porque ujú, los libros tienen que ver también con pensamiento, los libros son un vehículo transmisor también, ¿no? De ideas y que a su vez no intentan sembrar una idea única en nuestra cabeza, sino que más bien lo que buscan es que nosotros pensemos y construyamos a partir de lo que leemos, ¿no? Entonces ujú. sí, ha habido muchos libros censurados a lo largo de la historia y creo que el papel que tendríamos como mediadoras, mediadores es primero leer también el contexto de nuestro público, por decirlo así, de los Ujú, niños, niñas con quienes trabajamos, o adultos o jóvenes, dónde viven, cuál es su realidad, cuáles son sus necesidades. Y muchas ujú, veces esto también nos lleva nos orienta mejor el momento de seleccionar las lecturas, ¿no? Y bueno, ujú. leer tiene que ver mucho también con libertad, entonces deberíamos de poder elegir libremente libros que sentimos que nos van a llevar a crear conexiones con estos lectores, a llevarlos a tal vez identificarse, tal vez crear a partir de ellos, ¿no? Ujú. En todo caso, ¿cómo se podría democratizar la elección de los libros en general para que en realidad estos respondan a las realidades del común y no solo pues a unos pocos intereses? Sí, bueno, yo creo que básicamente sería partir de conocer Ujú, el entorno, conocer el contexto
de las personas con quienes vamos a trabajar, ¿no? Decía Alfredo Mírez, ¿no? El creador de la red de bibliotecas de Cajamarca, que bueno, que ya no está con nosotros, pero que ha dejado muchísima obra, que primero, antes de leer los libros, se debe leer a la gente, ¿no? Leer a la comunidad y partir de ello para luego pensar en qué libros presentarles, ¿no? Y que no tengan que ver los libros con moralina. Bueno, ahí estoy hilando con la pregunta anterior que no le llegué a contestar del todo, ¿no? ¿Qué libros no recomiendo en todo caso? Hay algunos libros que parecen más bien manuales, ¿no? Ujú, Un libro sobre aprender a compartir, ¿no? Y te claro. dice tal cual el paso a paso de lo que deben hacer los niños para compartir, y la historia pasa a ser como que un accesorio, pero no es la parte principal del libro, sino esta moralina, ¿no? Ese tipo de libros es el que no recomendaría, ¿no? Aquellos que nos dictan lo que debemos de hacer. Me gustan más los libros que te dejan un espacio, que te dejan un espacio para que tú lo vayas llenando, habitando y construyendo tú misma tus propios sentidos, significados a partir del libro, ¿no? También haces talleres de escritura creativa. La mediación lectora y la escritura creativa, ¿hay un puente entre ellas? ¿Son dos cosas aparte? ¿Eres escritora? ¿Eres poetisa también? Cuéntame, por favor. Sí, yo siento que la mediación de lectura está muy vinculada también a la escritura, porque cuando leemos con un grupo, ya sea de niños, de adolescentes, de jóvenes, al momento de leer y de conversar, ya estamos empezando a crear ciertas interpretaciones, a construir nuestro Ujú, propio universo de sentidos. Y eso también a veces lleva a que se le empiece a despertar la creatividad, la imaginación a los lectores, ¿no? Por ejemplo, que piensen qué habría hecho yo en su lugar, o qué parte de la historia yo hubiera contado de una manera distinta. Entonces, eso también puede, de eso puede surgir una consigna de escritura, ¿no? Dependiendo del ujú. libro que estés leyendo, algo que te gustaría proponer a los lectores para que realicen un ejercicio de escritura, ¿no? Ahora, más que ejercicios que ya parecen como plantillas. Por ejemplo, cambia el final de este libro, que es algo que se usa mucho. Algo interesante es que los mediadores, mediadoras, leamos previamente el libro y podamos identificar algún elemento que nos parece relevante dentro del libro y que podría llevar a crear una consigna, ¿no? Ujú. Eh, no Claro. sé, un monólogo, un diálogo, hablar desde la perspectiva de cierto personaje, pero eso va a depender mucho de qué libro estemos leyendo, ¿no? Ujú. Entonces, la mediación lectora vendría a ser como un tipo, bueno, no un tipo, una estrategia sí, pedagógica, ¿no? De enseñanza. Me imagino que no solo decir, bueno, ya toma este libro y léelo, sino hay un proceso sobre cómo la persona se acerca al libro, hasta en el hecho de, bueno, como me dices, con los talleres creativos, no es solo decir, ya, bueno, hagan un poema, sino que de alguna manera uno va introduciendo poco a poco, o les va dando las herramientas de alguna manera para que ellos puedan, pues, expresarse a cabalidad, ¿no? Sí, diría que la mediación de lectura tal vez no es enseñanza, pedagogía necesariamente. Ujú. Ajá, Puede darse, o sea, puede haber profesores, docentes que a su vez funcionan como mediadores de lectura con sus estudiantes, pero ujú, fuera de los espacios escolarizados, digamos, la mediación de lectura creo que es un proceso eh, no tan ligado a la enseñanza directamente, sino que a que los lectores puedan descubrir ellos mismos sus interpretaciones, puedan crear un mundo de significados a partir de lo leído. Entonces, creo que desde ahí se aleja un poco tal vez de lo pedagógico, ¿no? Pero sí se busca que haya un crecimiento lector, ¿no? Que haya una formación, que se vayan desarrollando poco a poco, conociendo nuevas lecturas, nuevos estilos, nuevos lenguajes, y que todo esto contribuya.
a su formación lectora, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tú sí considerarías digamos, que creo que sí hay, que en el plan lector nacional o los docentes se puedan capacitar en mediación lectora? Porque, bueno, de alguna u otra manera, en el colegio también se nos presentan nuestros primeros libros, ¿no? Y no necesariamente todos son, lamentablemente, buenos, ¿no? O tan solo, como tú dices, hay escasez de bibliotecas en estas instituciones. Claro, sí, yo pienso que sería ideal y creo que de alguna manera se ha estado introduciendo en los últimos años, Ujú, pero sería ideal que los docentes también se formen como mediadores de lectura para que este trabajo del plan lector no sea solamente eh, a nivel de búsqueda de información en el libro, ¿no? Búsqueda específica, a ver, ujú, cuáles son los personajes, nombrar los personajes, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que eso también yo dudo mucho siempre de esa pregunta porque en realidad la literatura es polisémica, ¿no? Entonces puede haber múltiples temas dentro de un libro como para cerrarse en elegir solamente uno, ¿no? Entonces, ujú. trabajando con el enfoque de la mediación de lectura, la comprensión lectora también va más allá, ¿no? Llega a otro nivel, al inferencial, al crítico, que a veces se explora muy poco cuando se trabaja solamente en base a Claro, plantillas, por parametrar. ejemplo, ¿no? Sí, Ujú, el plan lector. claro. Por otro lado, no sé si quizás ahora en tu trabajo en la mediación lectora te habrá tocado quizás conocer, infancias que quizás no hayan tenido un acercamiento directo a lo que es el libro como tal, pero sí, se complementa mucho con la narración oral, ¿no? Porque muchos, bueno, ah, Perú es un país muy diverso, muchos, la tradición oral está bastante presente, bueno, en nosotros, ¿no? Y quizás el libro no es necesariamente la primera herramienta, pero yo recuerdo que una amiga me dijo que se introdujo a la lectura porque uno de los cuentos que leyó le sonaba familiar a un cuento que tenía su abuelita de una comunidad de donde ella pertenecía. Entonces, me parece interesante hablar sobre eso, ¿no? Sobre la tradición oral, sobre la lectura, la mediación y cómo puede ser eso un tipo de diálogo, ¿no? Que se pueda establecer. Claro, sí. Bueno, en la mediación, en verdad, más que ser mediadores solamente de lectura, somos mediadores de lectura, escritura, oralidad, ¿no? Y siempre Ujú, están vinculadas estas tres partes. Creo que la mayoría de nosotros debemos de habernos acercado por vez primera a las historias por medio de la oralidad, ¿no? Los ujú, cuentos que nos contaban de pequeños, que no necesariamente nos estaban leyendo un libro, sino nos estaban contando una historia. Las canciones de cuna también son claro. oralidad y es también un primer acercamiento al lenguaje poético, a la musicalidad. Entonces sí, pienso que la oralidad desempeña un papel también importantísimo, ¿no? Y hay quienes también recogen todos estos saberes, estas historias recibidas por medio de, o transmitidas por medio de la oralidad y las recopilan, hacen de ellas libros para que no se pierdan, ¿no? Para poder seguir accediendo a ellas. Claro, sí, o sea, prácticamente está todo tejido, ¿no? En general. Y bueno, justamente también hablando de tu participación en el festival Ella, Tejiendo Mundos, bueno, por qué sientes que uno puede llegar a tener una conexión con el otro mediante la lectura, ¿no? Porque esto es Eh, artístico y si llega a ser de alguna manera político de cierta manera, ¿no? sí, bueno, a ver, empezando por los lazos, creo que es Ujú, algo que se da de manera muy natural, ¿no? Hay una especie de triángulo amoroso, le dice Yolanda Reyes, entre el libro, el lector y quien acompaña en esa lectura, ¿no? Que a veces podrá ser el papá, la mamá, o a veces también somos los mediadores, mediadoras de lectura, ¿no? Quienes ujú. acompañamos la lectura y quienes construimos junto al lector eh, interpretaciones, significados, y en medio de esta construcción también inevitablemente nos acercamos, nos vinculamos con los lectores, ¿no?
Es como que Ujú, la lectura es una experiencia muy, muy significativa, muy fuerte, que a veces puede tocar también muchas fibras de nosotros cuando nos identificamos con cierta historia, por ejemplo. Y en medio de eso también se van creando vínculos, ¿no? Entre quienes leen juntos. ujú, Ahora también el tejiendo mundos también me hace pensar en cómo se tejen unas lecturas con otras. Cuando leemos un libro y sentimos que se nos hace familiar o me recuerda a ese libro que leí hace tiempo, me recuerda a una historia que escuché de mi abuelita, como me comentabas de tu amiga, ¿no? Entonces, ujú. es también un tejer, no solo comunidad, sino también tejer hacia nuestras anteriores lecturas, nuestros anteriores saberes, construcciones del mundo, ¿no? Claro, Y algo más me dijiste después que ya se me fue. claro. ¿Por qué es artístico y si puede llegar a ser político? Sí, yo creo la lectura es política porque tiene una postura, tiene una mirada del mundo y eso es político, ¿no? Más allá Ujú, de lo partidario, que es otra cosa. claro. Y es artístico también, los libros tienen bueno, estoy pensando ahorita en libros que usamos con niños, ¿no? Libros ilustrados, Ujú, libros álbum. Son como un primer acceso de los niños a una especie de museo de arte, ¿no? Es como que se encuentran con cuadros, con ilustraciones, con distintos estilos que les van presentando y van abriendo, van ayudándolos a crecer también en su sentido en su apreciación estética, ¿no? ujú, claro. Bueno, por último, quisiera preguntarte, em, ¿qué es lo que tú quisieras que en lo que se podría mejorar más, si siendo en la literatura infantil o la mediación lectora? O sea, ah, qué es lo que te gustaría en tanto podría ser en políticas culturales, en proyectos, para poder hasta decirte descentralizar, ¿no? El mundo de los libros, en que el alcance para la literatura sea para todos. ¿Cuáles son los retos que tú actualmente estás, bueno, enfrentando en este mundo de la lectura, no tanto como escritora como mediadora de lectura? Bueno, retos hay muchísimos, la verdad, Ujú, pero ahora que estos últimos días, ¿no? Que estuvimos en el EYA, en el festival, eh, sentí que era una excelente manera de crear comunidad entre las mujeres que participamos de alguna manera en el mundo del libro, de la lectura, de la cultura, y que juntas, creando redes entre quienes vivimos en distintas partes del país, quienes conocemos distintas realidades, podemos también aspirar a seguir creando tanto productos culturales como proyectos que puedan ayudarnos a llegar a más gente, ¿no? Con los libros, con la lectura, con la cultura. Entonces pienso que iniciativas así son muy necesarias. Creo que es algo de lo que me gustaría que exista más para poder ujú, seguir creando lazos, escuchándonos, dialogando, ¿no? A mí me ha parecido interesantísimo participar estos días. No he podido estar en todititas las mesas, pero he podido estar en varias y en las que he participado, he escuchado a muchas compañeras muy capas en lo que hacen, con puntos de vista muy interesantes. He podido descubrir tal vez miradas en las que no había pensado antes, ¿no? Y ahora he podido conocerlas de cerca y ha sido algo muy rico. Entonces creo que es algo muy importante seguir creando espacios de reunión, de diálogo, no solamente entre nosotras, sino también con la comunidad, ¿no? Poder ujú. escucharnos, poder conocernos y en base a eso también seguir creando más opciones, más proyectos que nos involucren, ¿no? Pues, más bien, en todo caso, si me podrías decir, para ti en el festival, ¿cuál crees que fue uno de los conversatorios que sí que te hizo decir: "Ah, bueno, no lo había pensado quizás", o esto se complementa mucho con lo que yo también quiero aportar? O sea, ¿cuál ha sido el diálogo que tú sientes
bueno, que te ha enriquecido un poco más, ¿no? Ha habido varias, pero a ver, te voy a decir alguna, porque tampoco recuerdo exactamente los nombres de las mesas, pero, a ver, dame un segundito. Hubo una sobre investigación y creación de espacios, am, investigación y gestión de espacios que inspiran, ¿no? En esa Ujú, mesa estuvieron Milagros Saldarriaga, Janet Tsukasaka, Fiorella Valencia y Clara Salas. Y ujú, compartieron un poco sobre la gestión también, ¿no? Gestión de espacios, de centros culturales, la investigación que está detrás de estos espacios que a veces tampoco conocemos del todo. Entonces, sí, me pareció súper interesante y algo que sería genial que podamos seguir replicando, ¿no? A veces los centros culturales en gran parte vienen de instituciones grandes o del Estado, pero también sería interesante poder crear pequeños centros independientes. Pienso también en la, ¿es Casa Cultural Herencia? sí, claro. Donde estuvimos ese día, ¿no? Bueno, que está junto a la librería. Y Ujú, es un espacio que sin ser muy amplio es muy acogedor y donde pudimos tener intercambios muy ricos, ¿no? ujú. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Becky, por contestar todas nuestras preguntas. Realmente esta entrevista ha sido muy enriquecedora para saber el papel de la mediación cultural, hasta de cómo ayuda al pensamiento crítico, ¿no? En general, y la libertad, y la importancia y el derecho que es la libertad de la lectura.